Vamos a buscar todos en nuestras Biblias, en el libro de San Marcos, capítulo 5. Marcos, capítulo 5, del verso 24 al 34. Marcos capítulo 5, verso 24 al 34. 24. Y leemos todos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo leo en voz alta, y ustedes con la vista. Fue pues con él, y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Alabado sea el Señor. Gloria sea al Señor. Y el Espíritu Santo titula este sermón: la fe que salva. La fe que salva. En este pasaje, el Señor en su palabra nos muestra cómo Jesús iba caminando, él en este momento iba a sanar a la hija de Jairo, a la hija de un principal de la sinagoga, es decir, a la hija de un judío que tenía una jerarquía bastante alta, que la niña estaba muriendo, y al final la niña muere y luego él la resucita. El Señor iba juntamente con Jairo hacia su casa para sanar a la hija de Jairo, pero luego sucede algo que hace que él se detenga, y es una mujer que había tenido por muchos años flujo de sangre. Es decir, flujo de sangre significa que, por ejemplo, el periodo menstrual de la mujer nunca acaba. Es decir, tiene hemorragias y hemorragias y hemorragias. Esas personas tienen déficit de vitamina K en la sangre y pueden ser por otras cosas, tumores y muchas cosas. En aquel tiempo, por supuesto, los médicos de aquel tiempo no tenían los adelantos científicos para saber qué era lo que tenía aquella mujer. Lo cierto ella que era constantemente, ella estaba soltando sangre. Me imagino lo débil que estuviera esa mujer, con anemia crónica y un montón de cosas más. Es inimaginable pensar lo que significa un ser humano que constantemente esté echando sangre. Gloria sea al Señor. Amén. Amén. Y había gastado todo lo que tenía en médicos y nada había resultado. Ahora, la mujer no solo tenía un problema médico, también tenía un gran problema espiritual y social. Porque en el pueblo de Israel la mujer menstruosa era algo impuro. Cuando una mujer está en el periodo menstrual, nadie la puede tocar,
donde ella se sienta, y hablo de tocar, que no puedes pasar al lado de ella y tocar y rozarle el brazo, porque tienes que ir a purificarte, tienes que dar sacrificios y purificarte, porque el pueblo de Israel piensa que cuando la mujer está menstruando es inmunda, es decir, es algo inmundo, como mismo lo es un enfermo de lepra. Amén. Entonces, si una mujer que tiene sangramiento se sienta en un lugar y alguien se sienta detrás de ella, automáticamente es inmundo. Y cuando la persona es inmunda no puede estar en su casa, tiene que irse apartado, no puede trabajar, no puede estar junto con su familia, con su esposa, con sus hijos. Es decir, un total dilema. Entonces yo me imagino el problema, la vergüenza y el rechazo que sufría esa mujer cada vez que ella andaba. Me imagino, por ahí viene la del flujo de sangre, es decir, todo el mundo apartándose, todo el mundo echándose para el lado. Me imagino que posiblemente esa mujer, su familia, tal vez hasta la había abandonado, porque llega el momento que esa familia estaba cansada de contaminarse y purificarse, y contaminarse y purificarse. Y imagina que todo lo que tocaba a esa persona era inmundo. Piensa un momento que el mundo piense que todo lo que tú tocas es sucio, que todo lo que tú tocas es inmundo, que tú eres alguien sucio, que eres alguien despreciable, que eres alguien que nadie quiere estar cerca de ti. Eso era lo que sentía aquella mujer durante todos esos años. El desprecio total de la sociedad. Un desprecio total de la sociedad, y no solo el desprecio de la sociedad, sino que como ella era también judía, ella misma se creía impura. Porque cuando los demás te critican, pero tú te sientes bien contigo mismo, pues poco te vale lo que hablen de ti. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando tú comienzas a creerte lo que de ti dicen? ¿Qué pasa cuando tú comienzas a creerte que de verdad tú vales poco? Cuando tú comienzas a creerte que de verdad tú tienes grandes problemas espirituales, cuando tú comienzas a creerte que de verdad tú no te puedes acercar a Dios porque tú no eres digno, ¿qué pasa? La persona se desmorona por completo. Se desmorona por completo. ¿Por qué razón? Porque la persona se siente la peor de todos los pecadores. Porque posiblemente ella veía al que robaba y luego podía ir a arrepentirse, pero su pecado era constante. Su pecado era constante. Es como el que vive con un pecado que no se lo puede quitar, y ha tratado, y ha luchado, y ha luchado, y ha luchado, y siente que ese pecado es eso que le está obstaculizando en su vida, lo está separando de Dios. Lo está separando de Dios. Esa persona comienza a sentirse impura, esa persona comienza a sentirse inmunda. Y no tiene que ser un pecado tan grande. El pecado de esta mujer simplemente era su propia salud. Pero aún así, esta mujer se sentía inmunda, aún así esta mujer se sentía impura. ¿Por qué? Porque en verdad se creía lo que le estaban diciendo. Y déjame decirte algo, tú no puedes creer lo que dicen de ti. No puedes creer lo que dicen de ti. Porque muy pocas gentes van a hablar bien de ti. Si uno supiera todos los comentarios que han hecho de uno en la vida, y uno tuviera el poder de recoger las opiniones y que la gente pudiera escribir en un papel qué piensa la gente de ti, te aseguro que hubiera muy pocas buenas opiniones. ¿Por qué razón? Porque el ser humano juzga siempre mal.
El ser humano juzga siempre mal. Siempre se equivoca cada vez que juzga. Por eso el Señor nos invita en la Biblia a no juzgar. ¿Por qué razón? Porque siempre nos equivocamos cuando juzgamos. Y para todo el mundo esa mujer era impura. Para todo el mundo esa mujer era inmunda. Pero esa mujer fue la que recibió la sanidad de Dios. La opinión de Dios nunca es la misma que la opinión de los hombres. Para los hombres David era el más pequeño en su familia, pero para Dios era el más grande de Israel. Para los hombres Moisés, que era gago, es decir, gagueaba al hablar, no podía hablar bien. Para los hombres, Moisés hubiese sido el último que se hubiera elegido para poder ser un líder, pero para Dios era el líder de Israel. Gloria sea al Señor. Para los hombres un carpintero, un simple trabajador, hubiese sido algo muy pequeño, pero Dios le dio la tarea a ese simple carpintero de educar y de ser como si fuera un padre para Jesús, el Hijo de Dios, el Santo de los Santos. La palabra de Dios dice, hermanos, mis pensamientos son más altos que vuestros pensamientos. El ser humano no puede pensar como Dios. No puede pensar como Dios. Por eso en la Biblia Dios escogió mujeres estériles para dar a luz y hacer naciones enteras. Por eso en la Biblia Dios escogió hombres comunes para ser los apóstoles del Señor. Hombres de pocas letras. ¿Qué dice el Señor? Yo vine a buscar y a salvar lo que se había perdido. Esta mujer se había perdido dentro del pueblo de Israel. Esta mujer la pensaban inmunda y ella se creía inmunda. Vamos a ver por qué. Dice, cuando oyó hablar de Jesús, aquí va la clave, vino por detrás. No estaba junto con la gente apretando al Señor. Porque todo el mundo estaba apretando al Señor, pidiéndole. Es decir, me imagino todo el mundo, Señor, sálvame, el Señor, bendíceme, Señor, sáname, por favor, que esto y lo otro. Pero ella se sentía tan indigna, no se sentía digna de pedirle, y ella no le pidió. Ella simplemente fue por detrás de la gente que nadie la viera y ¡pum! Y tocó el manto. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás, no vino por delante. No se paró frente al Señor y le dijo, Señor, sáname. Ella vino por detrás. ¿Por qué vino por detrás? Porque ella no se sentía digna de ir delante del Señor. No se sentía digna de pararse frente a Él. No se sentía digna de estar frente al Señor y clamar por ella misma. Porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y el Espíritu Santo nos quiere hablar hoy de la fe que salva. La fe que salva no es la fe que ven los hombres. Los hombres lo que ven son como los seres humanos van en la búsqueda de Dios. Y muchas veces lo exterior, lo que se ve, es lo que el hombre juzga y dice, este es muy espiritual, aquel es muy espiritual,
pero realmente los que se pararon frente a Dios y los que fueron y le apretaron y le pidieron con toda confianza no recibieron. No recibieron. La fe que salva es una fe humilde. La fe que salva, hermanos, es una fe humilde. Es una fe que no nos deja creer de nosotros más de lo que el Señor en realidad cree de nosotros. ¿Qué decía Pablo? Me fue dado un aguijón en la carne para que no me envanezca en mis revelaciones. Es decir, Pablo era un hombre que le había sido revelado el Evangelio de Cristo, había sido llevado al tercer cielo, había visto cosas que él mismo dijo que eran palabras inefables, es decir, cosas que son demasiado grandes para que el ser humano las entienda. Y por eso el Señor le puso un aguijón. ¿Qué le puso un aguijón? Le puso un defecto, un pesar, algo que le hacía ver a Pablo todo el día: Pablo, tú eres un ser humano. Pablo, tú eres simplemente una persona. Tú necesitas de mí. Y Pablo iba humildemente. Por eso siempre trató de ser lo más humilde posible. Pero eso trabajaba con sus manos. Gloria sea al Señor. Y por eso trató de no ser gravoso para nadie. ¿Por qué razón? Porque él sabía que el Señor le había impuesto ese aguijón para que él no se envaneciese. Hoy hay muchos cristianos que no son ni la chancleta de Pablo y se creen ángeles. ¿Cuál es la fe que salva? La fe que salva es una fe humilde. Es que sintamos que venimos a Dios con necesidad. Necesitamos de Él. Aunque sea nuestro Padre, aunque Él nos reciba con todo gusto, aunque a su trono de gracia podemos entrar y encontrar pronto socorro, gloria sea al Señor, Dios quiere que nosotros nunca perdemos la humildad. Dice la palabra de Dios que aquella mujer, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salvo. Señor, si tan solo permitieras que yo tocare con mis dedos tu manto, seré salvo. Poder de Dios. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Ahora viene algo interesante. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Ahora viene una pregunta obvia. Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Todo el mundo te ha tocado. Es decir, todos los que estaban ahí te ha tocado. ¿Cómo preguntas quién me ha tocado? Si todos te están, nosotros tocando, están apretando. Te están apretando. Están robando, te están arañándote casi. Me imagino que los apóstoles deberían estar ahí cuidando al Señor, como mismo los guardaespaldas de las celebridades, ¿verdad? Apártate, apártate, como pasa el presidente, apártate, apártate. Me imagino Pedro ahí batido con toda la multitud y todos los apóstoles batidos con la multitud, porque aquella multitud quería abrazar al Señor.
Pero él preguntó, ¿quién me ha tocado? Porque no es de los que buscan, sino de los que Dios tiene misericordia. Gloria sea al Señor. Y muchos habían ido y habían abrazado a Jesús y lo habían apretado, pero nadie lo había tocado con fe. ¿Quién me ha tocado con fe? Todos oramos, todos pedimos, todos clamamos a Dios. Pero el Señor dice, ¿quién me ha tocado? ¿Quién ha pedido con fe? ¿Quién ha pedido con fe? Fíjense, ella sabía que no tenía ni siquiera que pedir. Porque cuando nos acercamos a Dios, la palabra de Dios dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Porque aquel que se acerca a Dios tiene que saber que Él es galardonador de los que le buscan. Cuando te acercas al Señor, no necesitas pedir. Él sabe tus necesidades. Y no digo que no ores, por todo el contrario, porque cuando oras te estás acercando. Pero aquella mujer dijo, fíjense, aquella mujer no dijo, si me acerco a Él, le puedo decir bien cerquita al oído, Señor, sáname. No. ¿Qué es lo que ella dijo? Si tocare tan solamente su manto, seré salva. Seré salva. No dudó, la convicción de lo que se espera. Gloria sea al Señor. Amén. No había dudas en ella. Ella no dijo, si lo toco, entonces después le puedo pedir y entonces seguro que entonces ahora me meto un ayuno y hago hago lo otro. No. Si tan solo tocare el borde de su manto, seré salva. ¿Cuántos están entendiendo? No digan amén. Y enseguida la fuente de su sangre se secó. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Si los apóstoles se asombraron, más la multitud. Porque todos dijeron, bueno, ¿con quién está hablando? Está hablando con nosotros, pero la mujer sabía que estaba hablando con ella. ¿Por qué razón? Porque sabía lo que había sucedido en su vida. Gloria sea al Señor. Y Dios también quiere que nosotros declaremos los milagros que Él hace en nuestras vidas. Dios también quiere que nosotros no nos callemos las obras que Él hace en nosotros. Dice, pero Él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Fíjense que la sanidad en esta ocasión tiene dos pasos. Y muchas veces recibir el milagro de Dios tiene dos pasos. Gloria sea al Señor. Con el corazón se cree, pero la palabra de Dios dice que con la boca se confiesa. Y no es tan solo creer en tu corazón. También debes de confesar con tu boca. Es decir las cosas que Dios ha hecho en tu vida. Eso es lo que confirma la sanidad de Dios. Eso es lo que cierra esa sanidad. Lo que sella el milagro es eso, que tú has confesado que Dios ha hecho un milagro en tu vida. Porque muchas veces
Muchos hermanos vienen en busca de Dios y vienen en busca de oración y se ora por ellos y se recibe la sanidad, pero luego se olvidan de dar testimonio, se olvidan de declarar que Dios les ha sanado y entonces la enfermedad vuelve. Ya había sido sanada, entonces ¿por qué el Señor le dice, ve en paz y queda sana de tu azote? ¿Hubo dos sanidades? No. Hubo el sello del Señor. Ahora eres sana para toda la vida. Amén, gloria a Dios. ¿Por qué razón? Porque no solo crees en tu corazón, sino que también lo confiesas con tu boca. La palabra de Dios dice, el que me confesare delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Pero el que me negare delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Es decir, el que no tuviere vergüenza de mí, yo no me avergonzaré de él. Pero el que de mí se avergüence, entonces yo me avergonzaré de él. Entonces luego hay oraciones que no son escuchadas, hay clamor que no es escuchado. ¿Por qué razón? Porque el Señor nos da, pero también espera. Y espera que nosotros demos testimonio de las grandes cosas y de las grandes obras que Él ha hecho en nuestras vidas. Él espera eso. Porque Él dice, el mundo entero me anda apretando y yo decidí hacer algo en tu vida. Todo el mundo me anda pidiendo y yo decidí conceder tu deseo en vez del deseo de los demás. Yo espero que tú me agradezcas, dice el Señor. Esa es la fe que nos salva, una fe agradecida, una fe humilde y una fe agradecida. Un corazón dispuesto a creer que el milagro será recibido cuando nos acerquemos a Dios. No pueden haber milagros si caminamos lejos del Señor. Ahora tenemos que tener un corazón crédulo, no incrédulo, de que el milagro será recibido cuando nos acerquemos a Dios, pero tenemos que tener unos labios prestos, es decir, decididos a confesar cuando Dios haga el milagro en nuestras vidas. Dios no quiere que nosotros confesemos lo que Él no ha hecho. Los demás no le dijeron, Señor, hiciste esto, Señor, yo fui el que te toqué. No, ¿por qué no? Porque no había recibido nada. La que había recibido algo, ella lo supo. Y entonces, temblando de miedo, confesó el milagro que Dios había hecho en su vida. Esa es la fe que salva. Una fe que es humilde y una fe que es agradecida. Este es el mensaje que Dios nos tiene para el día de hoy. Y creo en el Señor que la buena semilla fue sembrada en la buena tierra y que dará fruto al 100% con la ayuda de Dios. Que Dios les bendiga. Este es el pastor Eduardo Gutiérrez.